El polvo danzaba en el solitario haz de luz que se colaba por una grieta en la pared, pequeñas partículas de un mundo que fue y ya no era. El aire sabía a ceniza y a recuerdos rotos, un sabor metálico que se pegaba al fondo de la garganta. Cada mañana comenzaba igual, con el peso de un silencio que no era paz, sino ausencia. Un silencio espeso, casi sólido, que lo envolvía todo como una mortaja. Sus manos, que una vez dieron forma al acero y al futuro, ahora yacían inertes sobre una mesa cubierta por esa misma capa de polvo gris. A veces las miraba, estudiando las líneas y los callos, como si fueran reliquias de un hombre que ya no reconocía. Había un tiempo en que esas manos no paraban, en que el ruido del taller era la banda sonora de su vida, una sinfonía de creación y progreso. Ahora, su único movimiento era para apartar los escombros de su memoria, una tarea inútil y agotadora. Desde su ventana, el mundo era un esqueleto de hormigón y hierro retorcido. Las siluetas de los edificios se recortaban contra un cielo perpetuamente pálido, como lápidas gigantes en un cementerio olvidado. El viento era el único que se atrevía a hablar, silbando melodías fúnebres a través de las estructuras huecas. Ya no había risas de niños en las calles, ni el murmullo de los vecinos, ni el rugido de los motores que prometían un nuevo día. Solo el viento y el polvo. Los días se fundían unos con otros, una sucesión monótona de amaneceres grises y noches vacías. La supervivencia se había convertido en un acto mecánico, desprovisto de propósito. Comer, beber, respirar. Eran funciones biológicas, no actos de vida. La esperanza era un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar, una chispa ahogada hace mucho tiempo bajo los escombros de la catástrofe. Se había acostumbrado a la nada, la había aceptado como su única compañera. Pero esa tarde, mientras el sol anémico comenzaba a descender, algo rompió la liturgia del silencio. Un sonido, débil al principio, casi imperceptible, pero rítmico, metódico. No era el crujido de metal fatigado, ni el lamento del viento. Se detuvo, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo con una fuerza que le sorprendió. El sonido persistió, un golpeteo constante y deliberado que llegaba desde algún lugar entre las ruinas. Era el eco de un martillo. El primer golpe de martillo fue una grieta en la quietud. El segundo, una pregunta. Al tercero, sus piernas ya se movían, impulsadas por un instinto que creía muerto. No era una decisión consciente, sino una reacción visceral, la respuesta de un cuerpo que recordaba lo que era vivir antes de que la mente lo hubiera olvidado. El polvo se levantó a su paso, una nube perezosa que marcaba su avance por un mundo que había permanecido inmóvil durante demasiado tiempo. Cada paso era un esfuerzo. Sus músculos atrofiados protestaban contra el súbito mandato, pero el sonido lo atraía como un faro en una noche sin estrellas. Era una promesa en medio de la nada, una nota discordante en la sinfonía del fin. Atravesó esqueletos de edificios que arañaban el cielo, navegando por un laberinto de hormigón y memoria. El sonido del martillo era su única brújula, a veces nítido y cercano, a veces ahogado por el viento, jugando con su percepción, haciéndole dudar de su propia cordura. ¿Era real o solo el fantasma de su antiguo taller, un eco atrapado en los pliegues de su cerebro? Pero persistía, rítmico y obstinado, un pulso metálico que se negaba a ser silenciado. Siguió el sonido hasta el corazón de lo que una vez fue un distrito industrial, un lugar donde el aire siempre había olido a trabajo y a metal caliente. Ahora solo olía a olvido. Y entonces lo vio. Desde lo alto de una pila de escombros, su mirada abarcó una pequeña plaza oculta entre las ruinas. Allí abajo, un puñado de figuras se movía con una determinación que le cortó el aliento. No eran supervivientes arrastrándose, eran constructores. Un hombre golpeaba una viga de acero retorcida, enderezándola con una fuerza metódica. Una mujer, con el rostro surcado de sudor y hollín, avivaba el fuego de una forja improvisada. Otros clasificaban piezas, limpiaban ladrillos, movían cargas. No había palabras, solo el lenguaje universal del esfuerzo compartido, una coreografía de creación en medio de la destrucción. Estaban levantando algo, una estructura rudimentaria, pero era más que un refugio, era una declaración.
Observándolos, una ola de algo parecido a la vergüenza lo inundó, caliente y amarga. Él se había rendido al polvo, había dejado que el silencio lo devorara, convirtiéndose en una reliquia más entre los escombros. Pero ellos habían encontrado un propósito en el páramo. Habían mirado a la misma desolación que él, y en lugar de ver un final, habían visto un lienzo en blanco. El sonido del martillo contra el metal ya no era solo un ruido, era el latido de un corazón que se negaba a dejar de latir, el pulso de la humanidad misma. En sus movimientos vio la respuesta a una pregunta que ni siquiera se estaba haciendo. La vida no era solo respirar, era construir. Sus ojos se posaron en sus propias manos, las que había sentenciado a la inercia. Las yemas de sus dedos hormiguearon, un eco de sensaciones olvidadas, el recuerdo del peso de una herramienta, la textura del acero cediendo a su voluntad. Abajo, el hombre del martillo se detuvo para secarse la frente, dejando la viga a medio enderezar. Una curva difícil, un ángulo que requería algo más que fuerza bruta. Un desafío que él conocía bien. Un músculo olvidado se tensó en su antebrazo y por primera vez en años sus manos se cerraron en un puño, no de rabia ni de desesperación, sino de un poder que despertaba. El descenso fue un acto de voluntad. Cada paso sobre los escombros sueltos era una elección, una sílaba en una frase que aún estaba aprendiendo a pronunciar. El polvo ya no era el velo de la muerte, sino la tierra de la que algo nuevo podía brotar. Se acercó al pequeño claro sin hacer ruido, una sombra que emergía del crepúsculo de las ruinas. Las cabezas se giraron hacia él, los movimientos se detuvieron. Vio en sus ojos la misma pregunta que él se había hecho 1000 veces: ¿amigo o amenaza? No pronunció palabra. Las palabras pertenecían al mundo de antes, un mundo que había demostrado ser frágil. Sus ojos se fijaron en la viga de acero, en la curva rebelde que se resistía a la fuerza del martillo. Se agachó, recogió una piedra pequeña y afilada, y con una precisión que nacía del instinto, dibujó una fina línea en el metal, justo en el punto de máxima tensión. Luego, con un trozo de ladrillo, marcó 2 puntos más abajo. Miró al hombre del martillo, un gesto simple, una invitación silenciosa. El hombre frunció el ceño, estudió las marcas, y después lo miró a él, una chispa de comprensión en su mirada cansada. Levantó el martillo y golpeó, no donde había estado golpeando antes, sino donde las marcas le indicaban. El sonido fue diferente, un quejido agudo y limpio. El metal cedió. Esa noche no regresó a su refugio de silencio. Volvió a su taller, pero por primera vez no cruzó el umbral como un fantasma que visita su propia tumba. La luz de la luna se filtraba por las grietas, pero esta vez no iluminaba reliquias, sino herramientas dormidas. Pasó las manos sobre el yunque frío, sintiendo las cicatrices de 1000 creaciones bajo las yemas de sus dedos. Una a una, sacó las herramientas de sus cajas cubiertas de polvo. Las limpió con un cuidado reverencial, el aceite oscuro devolviéndoles el brillo perdido, el aroma del metal y el trabajo llenando el aire. No era una tarea, era un ritual. Estaba despertando a su ejército, preparándose para una guerra contra la nada. Al amanecer, regresó con ellos. No llegó con las manos vacías. Llevaba sus propios martillos, sus tenazas, sus cinceles. Pero traía algo más valioso, el conocimiento. Les enseñó que no se trataba solo de enderezar, sino de reforjar. Les mostró cómo construir una forja que concentraba el calor, cómo leer el color del acero para saber cuándo estaba listo para doblegarse, para transformarse. El fuego, que había sido un destructor, se convirtió en su mayor aliado, una herramienta de creación. El aire ya no olía a ceniza, sino a carbón y a metal candente, el perfume del progreso. Su taller personal se convirtió en el corazón latiente de la pequeña comunidad, y sus manos, antes inertes, se convirtieron en las manos de todos. Los días dejaron de ser una cuenta atrás hacia la oscuridad, y se convirtieron en una construcción hacia la luz. Cada viga enderezada, cada ladrillo colocado, era una victoria contra el olvido. Ya no sobrevivían, vivían. Y en ese esfuerzo compartido, encontró algo que había perdido mucho antes de la catástrofe: una conexión. No hablaban mucho, pero no lo necesitaban. Se comunicaban en el lenguaje del esfuerzo, en el ritmo de los martillos, en la mirada de respeto mutuo al final de una jornada agotadora. Él, que se había considerado un hombre solo, descubrió que era parte de un cuerpo más grande, un engranaje esencial en una máquina de esperanza. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja el esqueleto de la ciudad, dieron el último golpe.
Ante ellos se alzaba un refugio, sólido y seguro, el primer edificio nuevo en un mundo de ruinas. Se quedaron en silencio, contemplando no solo la estructura, sino el reflejo de su propia voluntad hecha materia. Era más que un techo, era una prueba de que no eran ecos del pasado, sino arquitectos del futuro. Entonces, uno de ellos levantó el brazo y señaló hacia el horizonte, hacia la silueta monstruosa de la torre de comunicaciones central, una maraña de acero y cables que se había desplomado sobre el corazón de la ciudad. Era el monumento a su derrota, un dragón de metal imposible de conquistar. Pero mientras los demás veían un obstáculo insuperable, él vio vigas, placas, engranajes, vio la columna vertebral de algo mucho más grande. No fue una propuesta, fue una declaración de intenciones. No usó palabras, sino un trozo de carbón sobre una plancha de metal oxidado. Trazó líneas, ángulos, contrafuertes. Dibujó un nuevo esqueleto sobre el fantasma del antiguo. No una réplica del pasado, sino una versión mejorada, concebida no para la soberbia, sino para la supervivencia y la conexión. La torre caída no sería su tumba, sería su cantera. Su mirada recorrió los rostros de los demás, y en ellos no vio duda, sino el mismo fuego que ardía en sus entrañas. El primer refugio les había enseñado que podían desafiar a la ruina. La torre les enseñaría a desafiar al olvido. El trabajo fue una guerra contra la escala, una batalla de hormigas contra un gigante muerto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses desdibujaron las estaciones bajo un velo de esfuerzo incesante. El sol los castigaba en verano, el hielo entumecía sus dedos en invierno, pero el ritmo de los martillos nunca cesaba. Aprendieron a moverse como un solo organismo, a anticipar la necesidad del otro, a comunicarse con un simple gesto o una mirada. Él les enseñó los secretos del equilibrio y la tensión, cómo usar el propio peso del gigante contra sí mismo, cómo desmembrarlo con la precisión de un cirujano. Cada viga recuperada, cada cable desenredado, era un verso en el poema épico que estaban escribiendo con sudor y acero. Construyeron ingenios que el mundo anterior habría desechado por primitivos, pero que para ellos eran milagros de la física y la necesidad. Palancas y polipastos, forjas que rugían día y noche, transformando el acero retorcido de la derrota en las vigas rectas de la esperanza. La torre comenzó a alzarse de nuevo, no como la aguja impersonal que fue, sino como un monumento a la tenacidad humana. Se podía ver la marca de cada mano en su superficie, las soldaduras imperfectas, pero increíblemente fuertes, el testimonio de una voluntad colectiva que se negaba a doblegarse. Ya no eran un puñado de supervivientes, eran una civilización en miniatura, forjando su futuro desde el epicentro mismo de su desolación. Y llegó el día. La última sección, el corazón de la antena, fue izada lentamente hacia el cielo pálido. El silencio se apoderó de la plaza, un silencio que ya no era de ausencia, sino de expectación contenida. Sus manos, las que una vez yacieron inertes, ahora se movían con la delicadeza de un relojero, conectando los últimos cables, desviando la energía de un generador que habían resucitado de las entrañas de la Tierra. Cerró el circuito. Por un instante no ocurrió nada, solo el silbido del viento, el mismo viento que durante años había cantado requiems. Y entonces, un zumbido bajo, casi inaudible, recorrió la estructura metálica. Una única luz roja parpadeó en la cima, débil al principio, luego firme y constante, un faro en el fin del mundo. Se acercó a un viejo altavoz que habían conectado al sistema. No había preparado un discurso. Las palabras grandilocuentes pertenecían a los hombres que habían construido la primera torre. Él era solo un herrero. Tomó aire, el aire que olía a metal y a ozono, y su voz, rasposa por el desuso y el polvo, cruzó el éter. No dijo su nombre, no habló de la catástrofe. Solo pronunció 3 palabras, una verdad tan simple y tan poderosa como el primer golpe de martillo. Estamos aquí. Un mensaje que no era una petición de ayuda, sino una afirmación de existencia. Una promesa de que mientras un ser humano pueda levantar una herramienta, la oscuridad nunca tendrá la última palabra. La luz en la cima de la torre se convirtió en su sol particular, la prueba de que habían tocado el cielo, no para desafiarlo, sino para recordarle al mundo que seguían ahí. La señal, su pulso rítmico, viajó más allá de su ciudad en ruinas, cruzando valles y montañas silenciosas, llegando a otros oídos, a otros corazones que latían en la penumbra.
No supieron a quiénes llegaba, pero no importaba. El acto en sí era la victoria. Habían transformado el símbolo de su final en el motor de su renacimiento. Se dio cuenta entonces de que el propósito de la vida no era simplemente aguantar la tormenta, sino aprender a construir un molino con el viento que ésta desata. Porque el espíritu humano no se define por cómo cae, sino por la belleza y la audacia con la que siempre, inevitablemente, elige volver a levantarse.